Bien, saludamos también a los que nos ven a través de internet. Muchas gracias por acompañarnos a través de las redes. Siguen creciendo nuestras redes sociales, así que estamos contentos por eso, por el trabajo que está haciendo ahí todo el equipo de multimedia, que trabajan un montón. Así que, bien, esperemos que esté escuchando bien también a través del streaming. Hemos tenido algunos temas con el audio estos días, pero bueno, ya se están solucionando. Muy bien, libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, si lo quieren ir buscando. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Saben que me gusta ser con ustedes muy sincero, y yo no tengo problema como pastor cuando me pasa algo o cuando estoy atravesando algún momento difícil o siento algo. No tengo problema en pedir ayuda y en abrir mi corazón cuando siento algo negativo. ¿Por qué? Porque hay gente que muchas veces deshumaniza o idealiza al pastor y cree que el pastor tiene que ser perfecto, ¿no? Y yo más de una vez los he llamado a los muchachos para decirles: oren por mí, por esta situación, porque me siento así, porque me pasa esto, por el otro. Y también abro mi corazón. Algunos pastores se enojan muchas veces y me dicen: pero no le cuentes a los discípulos. No, yo no le cuento todo a cualquier discípulo o a cualquier congregante. Pero cuando tengo que pedir oración por algún proceso que estoy atravesando, pido oración. Y no tengo ningún problema, porque el modelo del Evangelio de Jesucristo era ese, que oraban los unos por los otros. No era que el pastor o el apóstol se ponía en un nivel superior y nunca se equivocaba y todo lo que decía era una verdad absoluta. No consistía en eso, ¿no? Y yo como ser humano a veces tengo mis procesos. Gracias a Dios rápidamente Dios me habla y puedo rápidamente encaminarme, levantar la frente y puedo continuar. Pero estos días me sentía mal acerca de una situación porque pastorear no es fácil y porque a veces me cuesta estar para toda la gente, me cuesta dar respuesta, me cuesta cumplir con todas las demandas y realmente me sentía saturado. Y me acordaba de una anécdota que hace un tiempo atrás conocí a un muchacho cristiano, pero este muchacho era muy mal hablado, hablaba de una manera muy despectiva. Yo pensé que era un recién convertido, pero no, venía de hace tiempo. Y este muchacho de una muy buena posición económica, una gran posición económica, me dice: vos sabés, me dice, que yo quiero hacer una iglesia. Y le digo: bueno, gloria a Dios, si querés hacer una iglesia. Gloria a Dios. Me dice: sí, me dice, tengo un terreno ahí atrás y voy a hacer un galpón gigante, me dice, y estoy pensando, me dice, si hago un boliche o hago una iglesia, me dice. Ah, bueno. Opté por la iglesia, me dice. Bueno, gloria a Dios. Le digo, está perfecto, ¿no? Le digo, bueno, y si es de Dios, le digo, dale para adelante. Yo no sé si tiene el llamado o no, yo eso no lo voy a cuestionar, porque Dios trata de manera individual con cada persona, ¿no? De lo que sí estoy seguro, que no tiene ningún tipo de formación teológica y demás. Pero este muchacho cumplió con lo que dijo que iba a hacer. Claro, al tener muchos recursos, rápidamente pudo hacer la iglesia, comprar un terreno grande, levantar el templo y demás. Pero no solamente eso, porque uno puede hacer un templo muy lindo, como lo he visto muchas veces, y no tener gente. Pero comenzó a predicar y su iglesia comenzó a crecer. Y creo que usted se imagina por dónde viene la mano ya, pero déjenme aclararle algo, ¿no? Yo traté de filtrarme mis sentimientos y mis emociones. Nunca tuve envidia hacia él, porque ¿sabe lo que es la envidia? La envidia es desear que a alguien le vaya mal. Y yo obviamente que no deseo que le vaya mal, pero sí deseo que me vaya bien a mí. Y esa es la diferencia, ¿no? Porque a veces compararnos con otros no es envidia. ¿Por qué? Porque uno no desea que al colega le vaya mal y que a alguien que está predicando el Evangelio. De hecho, yo siempre digo que Campana es una ciudad tan grande donde hay pueblo para todos los pastores y todas las iglesias tendrían que crecer, y creo que no alcanzarían las iglesias para tanta gente que hay, ¿no? Así que creo que el Señor dio a cada lugar una gracia y demás. Pero sí hay algo que me molestó un poquito y que digo: Señor, tantos años yo vengo trabajando, tenemos la misma cantidad de gente y a veces llegan 3 nuevos, y cuando llegan 3 nuevos nos ponemos contentos y se nos van 4.
Y después vuelven otros dos y otros se van y la gente se renueva y cuesta y no podemos comprar un lugar propio. Tenemos un ahorro, pero es muy poquito, a veces no alcanza ni para un anticipo y voy a ver lugares y esto y el otro. Digo, y nos cuesta tanto y esta persona de repente pone millones y dice, bueno, hago la iglesia, listo, empiezo a predicar, se le llena de gente, publica fotos, lo ungen como pastor enseguida. A mí en mi denominación ni me querían ungir como pastor, me ungieron para sacarme de encima nomás, pero no, pasaron años y no me querían ni siquiera ungir, mis autoridades no me reconocían como pastor y demás. Y yo digo, digo que le vino todo ahí de arriba, sin ningún esfuerzo, sin prácticamente nada, ¿no? Y me puse mal, y me enojé. Y hablaba con mi esposa y mi esposa me decía, bueno, pero estás predicando el evangelio. Y digo, sí, todo eso yo lo sé. Digo, aparte yo me siento mal por sentirme así porque esta persona me quiere, yo hablo con él, él es amigo mío, yo no soy amigo de él, pero él es amigo mío. Y me siento mal, le digo, por sentirme así, porque sé que está mal, sé que no debería sentirme de esa manera. Y me dice mi esposa, ten en cuenta que está predicando el mismo Dios que vos y el mismo evangelio que vos. Entonces yo le digo, sí, tal cual es eso. Así que bueno, lo que tendría que haber hecho es irme a orar, a buscar la presencia de Dios. Pero no me fui a orar, me fui a mirar la tele de la bronca. Para que usted vea que yo a veces me agarro mis berrinches también. Y mire, yo le voy a decir algo, y acá voy a hacer un paréntesis. Para los que dicen, Dios a mí no me habla, yo no tengo ninguna relación con Dios, o me tienen que dar una palabra profética porque si no el Señor no me habla, o leo un versículo y no lo entiendo, Dios no me habla. Yo le voy a decir cómo me habló el Señor, para que usted entienda. Porque si Dios puede hablar como me habló a mí, le puede hablar a cualquiera. El Señor me habló a través de un documental de salchichas. Bendita Paladini. De verdad, estaba mirando cualquier cosa ahí entretenido y un documental de cómo se hacían las salchichas. Y para distraerme podía haber puesto una serie de Netflix, cualquier cosa, pero digo, bueno, vamos a mirar el documental, ya que me gusta comer, por lo menos me daba placer ahí mirando, ¿no? Y veía todo el proceso de fabricación y demás. Entonces quiero hacer un paréntesis, quiero contar esto, porque uno puede decir, pastor, ¿qué tiene que ver con la palabra? Ahora usted va a entender a dónde yo quiero llegar con todo esto. Y escuchen, mostraban dos procesos de fabricación de salchichas. Uno, un proceso de fabricación de las salchichas más baratas, más económicas, que por lo general la gente ante una situación económica difícil elige comprar lo barato, elige comprar lo simple, y después el proceso de fabricación de las salchichas más caras. No eran de una marca puntual, no recuerdo ahora, pero el proceso de fabricación de salchichas más caras. Y déjeme contarle rápidamente esto porque créame que va a entender a dónde quiero ir con esto. Bien, el proceso de creación de las salchichas más caras, escuchen. Se seleccionaban los mejores cortes de carne. Bien, esto se preparaba con una mezcla de carne entre cerdo y carne de ternera, lo mejor. Después se pasaba toda la carne por un proceso para poder quitarle los huesos y los excesos de grasa. Se agregaban condimentos y especias naturales para saborizar y conservar la carne. El 20% estaba compuesto de especias y conservantes naturales y el 80% era una mezcla de carne premium. Las mejores salchichas se hacían de esta manera y con este proceso. Y después había salchichas que eran mucho más económicas. Y estas tenían un proceso de fabricación muy distinto, que decía que se hacían con pedazos de huesos y restos de la carne de cerdo y de ternera. Se trituraban todos juntos, o sea, no se seleccionaba, se trituraban los huesos, se trituraban los cartílagos, las grasas, absolutamente todo para formar una especie de pasta uniforme en las salchichas baratas, ¿no? Después agregaban químicos que eran como colorantes, saborizantes y conservantes artificiales a base de químicos 100%, no eran naturales. Después se agregaba una pasta química que lo que hacía era aumentar el volumen para darle más color y darle más volumen. La composición de las salchichas de este tipo era un 60% la pasta química, un 30% de conservantes artificiales y un 10% de la mezcla de carne. Qué locura, ¿no? Porque la mayoría de lo que se le agregaba a estas salchichas
eran inclusive químicos que muchos de ellos decían que son inclusive cancerígenos, que eran muy malos para la salud, pero eran lo más económico. ¿Y sabes qué? Estamos en un tiempo donde la gente busca lo económico, obviamente. La gente busca lo fácil. La gente busca lo rápido. Y no busca realmente un compromiso real con el Señor. Y a mí, yo en estos días, analizando lo que me pasaba, le pedí perdón al Señor, ¿no? Y entendí que este muchacho es un siervo de Dios, que está predicando el Evangelio, que el Señor le dio gracia y demás. Así que me volví a juntar, me volví a reunir con él y le dije, amigo, esta vez lo llamé amigo. Total, Jesús lo llamó amigo a Judas también, así que... Estoy a tu disposición para lo que necesites de verdad. Así que oré por él, por su familia. Y entendí, como yo les decía hoy, para poder cerrar esta historia, ¿no? de que hay pueblo para todos, y lo más importante es que el Evangelio sea predicado, no importa cómo, ¿no? Pero ¿saben qué es lo más importante? Que nosotros cuidemos el mensaje del Evangelio. Tanto lo que predicamos nosotros como lo que recibimos. Que usted pueda cuidar lo que recibe en sus oídos, lo que recibe en su corazón. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Estamos en un tiempo de Evangelio Express. ¿Y sabe qué es el Evangelio Express? Es el Evangelio rápido, sencillo, fácil. El Evangelio que prácticamente no requiere ningún tipo de compromiso o el menor compromiso posible. ¿Sabe lo que es un evangelio adulterado? Un evangelio adulterado es un evangelio artificial que parece real. Yo miraba el proceso de las salchichas y cuando estaban terminadas ponían una salchicha al lado de la otra, la de menor calidad y la de mayor calidad, y ambas parecían iguales. Inclusive le voy a decir más, porque uno puede decir, bueno, pastor, el sabor, la calidad, la cocción. No, en algunos casos hasta el sabor era similar. Ahora, los beneficios que producían para la salud, una y otra, eran totalmente diferentes. Una llenaba, pero no nutría. Y hay un montón de comidas en nuestra vida que nos pueden producir la sensación de saciedad, de que estamos llenos, pero realmente nuestro cuerpo no está recibiendo los nutrientes que necesita. Entonces, por alguna razón, el apóstol está diciendo en este pasaje, anhelen, y lo pone, miren, lo pone como una condición para la salvación. Anhelen el verdadero evangelio, la leche que no está adulterada, que no es artificial, que no tiene químicos, que es 100% real. Mirá, vos y yo en este tiempo necesitamos el filtro del Espíritu Santo para saber dentro del evangelio lo que es real y lo que no. Porque se te puede poner un evangelio al lado del otro y quizás hasta muchas veces podamos ser confundidos para saber si es real o no. ¿Usted sabía que el diablo no tiene poder creativo? El diablo no puede crear. El diablo es un imitador de la obra de Dios, un distorsionador de la obra de Dios. Por ejemplo, Dios crea la familia, ¿qué hace el diablo? La distorsiona. Dios crea la sexualidad, ¿qué hace el diablo? La distorsiona. Dios crea la música para tener un mensaje divino, precioso, ¿qué hace el diablo? La distorsiona. Un montón de cosas que fueron creadas por Dios fueron después distorsionadas por el diablo, y el diablo es un imitador, y por algo la Biblia lo llama padre de la mentira. Cuando usted recibe un evangelio adulterado, ¿sabe lo que puede llegar a suceder? Usted puede llegar a creer que es salvo y quizás no lo es. Usted puede llegar a creer que está comiendo algo que es sano y quizás no lo es.
Por eso vos y yo hoy más que nunca necesitamos una relación directa con Dios y el filtro del Espíritu Santo para saber a dónde estamos parados, para saber en qué estamos creyendo, para saber cuáles son realmente nuestras convicciones. Mirá, yo quiero contarte algo, ¿no? Quiero contarte cuáles son las características de un evangelio que está adulterado. De un evangelio que parece real pero no lo es. Primero y principal, un evangelio que solo habla de bendición y no confronta el pecado. Ese es un evangelio que está adulterado. Y ojo, creo en la bendición de Dios. No soy una persona que le va a decir, bueno, usted tiene que ser cristiano, tiene que andar como un desgraciado. No. Usted es hijo de un rey. Y tiene que caminar en esta vida como hijo de un rey, porque la Biblia dice que somos herederos y la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, que Dios nos dio la capacidad de que el rey gobierne en lo natural y el sacerdote gobierne en lo espiritual. Así que Dios nos dio la capacidad. Así que soy una persona que cree en la bendición de Dios. Pero cuando el evangelio solo está distorsionado a hablar de la bendición y no confronta lo que está mal, ese es un evangelio que ha sido adulterado. Vení a la iglesia porque Dios te va a bendecir, porque vas a cambiar el auto, porque vas a tener casa propia, porque la suegra no te va a visitar más, vas a tener todas las bendiciones juntas. Y ese es el evangelio que muchas veces se predica. Y yo lo escucho, y a veces yo escucho mensajes enteros dedicados a hablar de que Dios te va a dar esto, que Dios te va a bendecir con el otro, Dios te va a hablar aquello. Y el pecado. Y donde dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Y el arrepentimiento, que tiene que ser el mensaje central de todo evangelio y de todo lo que se predica. Y el discernimiento espiritual para que la gente crezca, para que la gente se desarrolle. Eso no se predica. Entonces un evangelio adulterado es un evangelio que solamente habla de lo bueno y de la bendición, pero no requiere ningún tipo de compromiso. Usted se va a dar cuenta cuando el evangelio está adulterado, porque todas las prédicas terminan en el mangazo. Toda prédica donde terminan mangueando, después usted tiene que sellar la palabra, tiene que dar, tiene que esto, tiene que el otro. Y si no tiene para dar, ponga el calzoncillo aunque sea, pero ponga algo en el folí. La prédica que apunta a eso es un evangelio que está adulterado. Creo en la bendición de Dios, pero creo que no tiene que ser el mensaje central de lo que predicamos. Dice la Biblia que cuando yo busco el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a venir por añadidura. Vas a ser grandemente bendecido, Dios te va a levantar y Dios te va a prosperar, pero eso solo va a ser una consecuencia y una añadidura de estar en santidad y de hacer las cosas bien delante del Señor. Cuando busco el reino, viene la añadidura. Cuando busco la santidad, viene la añadidura. Cuando sigo el camino que tengo que seguir, viene la añadidura sobre mi vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar el evangelio real. Otra característica de un evangelio adulterado es un evangelio que se basa solo en experiencias sensoriales, en lo que sentimos, pero no produce cambios. Y vieron que hay gente que se la pasa sintiendo, pero nunca cambia. Y vieron que hay que sentir menos, pero cambiar más. Porque dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Escuche, y no es que yo quiera criticar, pero hoy hasta la alabanza y la adoración actual ya no se basan más en hablar de Dios y en exaltar a Dios, sino que se habla en lo que sentimos. En cómo me siento yo, en lo que me produce la presencia de Dios. Usted se dio cuenta, si usted analiza muchas letras de hoy en día, no todas, pero muchas, apuntan solo a experiencias sensoriales, a cómo nos sentimos. Es más, las experiencias sensoriales son tan fuertes que cuando se enseña la palabra pero no se siente nada, la gente cree que Dios no estuvo. Y saben, el verdadero evangelio es un evangelio que produce cambio. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar en una iglesia durante 20 años y mi vida no cambió, y mi vida sigue siendo la misma, y sigo peleando con los mismos pecados, con los mismos errores, con las mismas dificultades, sigo haciendo las cosas mal, porque no hay un cambio verdadero. Un verdadero evangelio que no está adulterado es un evangelio que realmente produce un cambio en las personas.
Una vez una persona me dice, hay un joven ahí en la esquina que está apartado, me dice, y hay que ir a predicarle. Resulta que ya conocía el evangelio este joven, después hablando con él, y me dicen, vos no sabés, me dice, lo espiritual que era, cómo lo tocaba el Espíritu Santo, y empezaba a danzar, y empezaba a girar, y el Espíritu Santo lo tocaba. Y yo le dije, ¿sabés qué? Eso no es el Espíritu Santo, eso es la carne. Porque una persona que tiene un encuentro con el Espíritu Santo nunca más vuelve atrás. Yo he tenido mis bajones, he tenido momentos difíciles, he tenido un montón de cosas donde me he cuestionado muchas cosas, inclusive me he cuestionado dejar el pastorado muchas veces. Me lo he cuestionado, pero nunca me he cuestionado dejar al Señor o volver atrás. Porque cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, no podemos volver a ser los mismos. A veces con mi esposa nos miramos y nos cuestionamos muchas cosas, pero siempre decimos, este es el camino que elegimos, hay que seguir. No podemos volver atrás. Tenemos que seguir. Es lo que Dios nos llamó a hacer. Tenemos que centrarnos en lo que Dios nos llamó a hacer. Y no podemos adulterar ese mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra nos ha cambiado. Y si nos ha cambiado, ya no podemos volver a hacer lo mismo, aunque cometamos errores. Pero el evangelio que no cambia a las personas, que solo se basa en sentimientos, en sienta la presencia de Dios. A veces no la vamos a sentir a la presencia de Dios, pero Dios está igual. A veces vas a orar y vas a creer que tu oración no llega al techo, pero Dios está igual. Pero la presencia de Dios está igual. Y yo lo que quiero que entiendas es que acá no nos basamos en emociones, en sentir o no sentir. El evangelio no son sentimientos, el evangelio es poder de Dios que produce cambio y transformaciones en las vidas y en los corazones. Escuche, hay gente que nunca se va a caer, que el Espíritu Santo quizás nunca lo va a tocar, que no le va a agarrar la chiripiorca, no va a temblar ni nada, pero van a cambiar en sus vidas. ¿Y sabe cómo se ve eso? Se ve a través de los testimonios. Nuestra iglesia no es una iglesia espamentosa que anda con dones, con manifestaciones del Espíritu Santo, que se ve a cada rato muy visible lo que Dios hace. Pero ¿sabes qué? Recibimos testimonio de personas que me dicen, pastor, gracias al Señor dejé las drogas, dejé el alcohol, cambié mi vida, conseguí trabajo. Hay cambios verdaderos en las personas y ese es un evangelio que no está adulterado. Un evangelio que no está basado en lo que siento, sino en lo que hago. Porque la Biblia no tiene libros de sentimientos de los apóstoles, tiene libros de hechos de los apóstoles. Y aunque no sientas nada, Dios va a hablar a través de lo que hizo a través tuyo. No importa si sentís o no sentís, hay cosas que vas a tener que hacer. Tenemos que dejar en este tiempo el evangelio sensorial, basado en las emociones. Ay no, yo siento de parte de Dios, y a veces no sentimos nada de parte de Dios. Pero hay cosas que las tenemos que hacer igual. Mire si usted va a congregar solo cuando sienta de parte de Dios. Hay algunos que no van a congregar nunca, porque nos manejamos solo por lo que sentimos. A veces no sentimos. Yo a veces voy a ministrar a un lugar y estoy cansado y a veces no siento de seguir orando o de seguir ministrando. Y mi esposa siempre, que es la voz de Dios para mí, y me dice, tenés que orar, andá. El otro día terminé de ministrar en nuestra iglesia central. Había muchísima gente para orar. Bueno, terminé de orar, me quedé ahí sentadito tranquilo y me siento al lado de una pastora ahí amiga. Me siento ahí al lado para descansar y yo sentía que Dios me estaba inquietando, que Dios me daba una palabra. Entonces digo, bueno, no me voy a basar en el sentimiento, me quedo acá sentado. Y me mira la pastora y me dice, habla porque te mato, me dice. Bueno, te doy la palabra, le digo. No podemos manejarnos por lo que sentimos. Tenemos que aprender que el evangelio es más que sentimientos y más que emociones. Mirá, otra señal de un evangelio adulterado es que sus líderes usan los dones para beneficio propio y no para beneficio del reino. Y esto lo he visto muchas veces. Gente que tiene dones de parte de Dios. Gente que Dios los usa, pero usan todo eso solo para beneficio propio, para beneficio de su comunidad, para beneficio de su iglesia. ¿Y sabes qué? A veces Dios te va a mandar a hacer cosas para los demás. Escuche, yo ya perdí la cuenta. Usted no se puede imaginar cuánta gente durante estos años pasó por este lugar. Y uno puede decir, pastor, ¿y dónde están? ¿Y por qué somos tan poquitos a veces? Porque muchas veces Dios ha enviado personas para restaurarse, para recibir una palabra y después volver a su iglesia.
Muchas veces Dios ha enviado personas para que en este lugar sean sanas, sean restauradas y después puedan continuar su camino. Habían pasado por este lugar, les oramos, recibieron una palabra tremenda y después no los vimos más. Pero ¿sabes qué? Dios nos mandó a beneficiar el reino con nuestros dones. Dios nos mandó a bendecir. A veces vamos a lugares donde tenemos que orar, lugares que no nos imaginamos. Estamos en la calle, el Señor nos manda a dar una palabra, tenemos que ir a orar por alguien y después capaz que no congrega con nosotros. Una persona me dice un día, ay pastor, me dice, una semana estuve yendo a orar a la casa de una persona y de repente vino otro pastor y lo llevó para su iglesia. Cuatrero me robó la oveja, dice. Estaba enojado. Me vino a robar la oveja el cuatrero ese, dice. Digo, ¿cuál es el problema? Está congregando. Los dones no son solamente para que nosotros seamos beneficiados, sino para que podamos beneficiar a otros. Cuando el mensaje del evangelio no está adulterado, el mensaje es claro. ¿Sabes qué? Pablo predicaba, el apóstol Pablo predicaba, ¿lo beneficie o no lo beneficie? A veces vas a predicar y la gloria de Dios va a caer y van a ocurrir milagros y los enfermos se van a sanar y vas a profetizar y gloria a Dios y eso está hermoso. Pero a veces vas a predicar y te van a agarrar piedrazo. Por esa parte a nadie le gusta. Nosotros hemos ido a predicar y nos han hecho denuncias. ¿Sabe cuántas veces hemos tenido problemas por predicar el evangelio y uno puede decir, pastor, pero estamos predicando, Dios nos tiene que apoyar? Pero ¿cómo? Si estamos haciendo algo para Dios, tenemos tanta oposición, por supuesto. El apóstol Pablo terminó preso, terminó apedreado, terminó naufragando, terminó con tantas situaciones por predicar el evangelio, porque ese es un verdadero evangelio, un mensaje que no está adulterado. El otro día estábamos en este lugar, en pleno evento cayó la policía. Me dice, no, pastor, pasa que te metieron una denuncia porque viste que ahora se necesitan todos los permisos municipales, porque esto, porque el otro, porque aquello. Gloria a Dios. Y le digo, ¿qué hacemos? Y nada, nos da un choripán a cada uno y nos vamos, me dicen los policías. Y le prediqué, le dimos un choripán ahí, pudimos bendecirlo y pudimos continuar con nuestro evento. A veces va a haber oposición, escuche, la oposición no siempre es del diablo. La oposición muchas veces es una prueba para probar tu corazón. Mirá, todo lo que es original en tu vida, todo lo que Dios te dé, va a perdurar. Ten cuidado porque el diablo tiene muchas imitaciones. Pero las imitaciones tienen una característica, ¿y sabes cuál es? Que con el tiempo no perduran. La Biblia dice que los apóstoles estaban predicando y que los llevaron ante un concilio, los llevaron ahí medio presos por predicar el evangelio. Claro, estaban juntando gente, estaban teniendo éxito. Y aparece de repente Gamaliel, que era un doctor de la ley, que era muy respetado. Y Gamaliel no sabía si lo que estaban haciendo los apóstoles era de Dios o no. Pero le dijo, miren muchachos, vamos a dejarlos que prediquen. Si esto es de Dios, esto va a perdurar. Y si no es de Dios, no va a perdurar. Pero no nos corresponde a nosotros juzgarlo. Déjenlos que prediquen el evangelio. No se preocupe cuando Cristo es predicado. Preocúpese si usted, el Señor, lo mandó a predicar y no está predicando. Ahí nos tenemos que preocupar nosotros, ¿verdad? Pero el verdadero evangelio es un evangelio original que perdura. Las copias se pueden ver lindas, pero son copias. Me acuerdo hace unos años atrás, una persona de mi familia venía a conocer a Malena. Malena tenía un año, entonces vino ahí a conocer a Male. Y me acuerdo que me trajo unos juguetes para Male muy, muy lindos, ¿no? Y yo conozco a esta persona que es una muy buena persona de mi familia, pero tiene una característica: no le gusta gastar, ¿no? No le gusta gastar demasiado. Tiene mucho dinero, pero no le gusta gastar demasiado. Yo siempre digo que es como el cocodrilo, que vieron que los cocodrilos tienen los brazos cortos y no llegan hasta el bolsillo, ¿no? Entonces, le trae unos juguetes de Disney. Yo los miro, ¿no? Todo un castillito así de princesa con juguetes y demás. Digo, se jugó, ¿no? De verdad, se jugó. ¿Cuánto habrá llorado para comprar este juguete? Digo, porque me sorprendió. Entonces yo lo valoré mucho. Le dije, obviamente, muchas gracias. Y bueno,
Entonces Male, abriendo ahí el paquete, hace así, y cuando abre el paquete pega el tirón y se desarma todo el castillo y saltan todas las piezas para todos lados, ¿no? Y cuando miro atrás, en lugar de Disney decía Digi. Y Malena se enojó porque se rompió todo. Claro, no era original. Agradecíamos el gesto, pero lo que no es original, lo que no viene de parte de Dios, no perdura. Mirá, la obra del diablo tiene una característica, y es que no perdura. Y si hay en este momento alguna obra del diablo que se haya levantado en tu contra, quédate tranquilo, porque dice la Biblia que ningún arma forjada contra vos va a prosperar. Así que todo lo que se haya levantado en contra de vos, en contra de tu familia, en contra de tu visión, no va a perdurar. Quiero cerrar con algo. Hay una cizaña, hay una historia muy linda, una parábola de Jesús sobre el trigo y la cizaña, que no voy a leerla ahora, voy a parafrasearla, porque hay una enseñanza muy profunda en eso, ¿no? Donde una persona fue ahí a sembrar trigo y de repente dice que comenzó a crecer la cizaña con el trigo. Yo no sé si usted alguna vez lo vio, pero el trigo y la cizaña son prácticamente iguales, son idénticos, son muy parecidos, pero le puede hacer mal a la planta. Entonces le dice al dueño del sembradío, le dice a la persona que sembró, le dice, vamos a arrancarla, vamos a sacarlo. Y la persona le dice, déjalos que crezcan juntos. Y una vez que crezcan, los vamos a separar. Vamos a encontrar la manera de separarlo. Y uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Cómo los podemos separar? ¿No? Si son iguales, son prácticamente idénticos, ¿cómo los podemos separar? Mirá, hay algo muy importante, que el trigo y la cizaña son iguales y pueden crecer hasta cierto punto juntos y pueden crecer iguales. Hasta que en un momento el trigo, por el peso del fruto que está dando, se empieza a inclinar. O sea, crecen juntos, pero el trigo por el peso se empieza a inclinar. Y escucha, ocurre algo, la cizaña sigue creciendo. Y la cizaña representa el mal, representa lo malo, representa el enemigo, representa lo oscuro, representa lo que no es original. ¿Cuántas veces vemos que lo malo crece y nosotros para abajo? Pero ¿sabes qué? La caída del trigo es justamente la señal de crecimiento y separación de la cizaña. Escúchame, todo lo que creías que había caído y que estaba muerto en tu vida fue solamente una ilusión. El Señor estaba separando porque dijo, llegó el momento del fruto. Dios va a levantar lo que parecía caído, Dios va a levantar lo que parecía muerto y lo va a separar en este tiempo de la cizaña. ¿Cuántos lo creen? Lo malo no va a crecer junto a vos. Lo malo no está más grande, lo malo está erguido. Pero el trigo que cae es el trigo limpio. El trigo que se inclina, la inclinación es una señal de adoración. Es una señal de reconocimiento a nuestro Padre. Vos no te estás cayendo, vos te estás inclinando ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vos no te estás cayendo, vos estás adorando al que te va a dar el fruto, al que te va a bendecir y al que te va a levantar en este tiempo. Viene un tiempo de crecer. Dios te dio gracia para que seas original y para que seas único. Sos único de parte de Dios. Y si quizás siempre te sentiste ese sapo de otro pozo, no, pastor, pero yo soy diferente, pero me miran diferente, pero nadie me quiere, pero no me incluyen, pero a mí me pasaba esto desde chico muchas veces. La gente no me incluía, yo me ponía a jugar solo. Tenía 2 amigos imaginarios, jugaban entre ellos, ni siquiera ellos querían jugar conmigo. Y me sentía solo muchas veces. Y no entendía que era parte de un proceso de Dios. Y si te sentís diferente, déjame decirte que sos diferente. Que Dios te apartó para algo grande, para no pensar como los demás, para no ser como los demás. Y ¿sabes qué? Tus resultados van a ser diferentes y tus resultados también van a ser sobrenaturales. Dios se está preparando para este tiempo gente extraordinaria y gente original. Gente única. Gente realmente que pueda marcar la diferencia en un mundo donde quizás son todos iguales.
Vos vas a marcar la diferencia y vas a ser diferente. Nunca menosprecies ni desprestigies lo que Dios te dio. Nunca compares con otros lo que el Señor te entregó, porque lo que el Señor te entregó es único. Tu llamado es único, tu unción es única. Y ¿sabes qué? Tu proceso también es único. A veces nos quejamos de nuestro proceso, pero siempre el proceso es según el llamado. Así que deja de criticar en este tiempo tu proceso, las cosas que estás atravesando, y empezá a pensar en el beneficio. ¿Sabes qué? Cuando todo el mundo le hablaba a David del gigante, entonces le decían, no, porque hay un gigante que nos está maldiciendo, porque nadie quiere pelear, porque esto, porque al otro, porque aquello. ¿Sabes qué dijo David? ¿Cuánto hay? No, pero mira que es un gigante. ¿Cuánto hay? No me importa el enemigo, yo quiero saber cuál es el beneficio. Entonces le dijeron, bueno, van a tener ciertos privilegios, la familia no va a pagar impuestos, y el rey dijo, se va a casar con mi hija, el que le gana al gigante. Ahora sí peleo, dijo David. Y salió con todo el tipo. Porque ¿sabes qué? Los visionarios no pensamos en las pruebas, no pensamos en las dificultades, pensamos en el beneficio. Hay un beneficio de parte de Dios. Deja de mirar tu prueba, deja de mirar tu lucha, porque el gigante está vencido en el nombre de Jesús. Y vienen tiempos donde Dios te levanta. Mira el beneficio, mira todo lo que Dios te prometió para esta temporada, porque hay una promesa. ¿Cuántos lo creen? Ponete de pie.